Buenas tardes a todos y bienvenidos a este coloquio de la Sociedad Española de Epilepsia con motivo del Día Internacional de la Epilepsia, que fue el lunes pasado. La doctora Carreño, presidenta de la sociedad, no ha podido estar hoy con nosotros y me voy a encargar yo de moderar la reunión. Tenemos a dos expertos de la Junta Directiva de la sociedad, la doctora María Ángeles Pérez Jiménez y el doctor Manuel Toledo, que van a estar conmigo para responder a las preguntas que tengan. Y antes de empezar, quería agradecer a UCB, a Plena Madrid y a APADE el apoyo para organizar esta reunión. Esta reunión va a ser en formato de coloquio, o sea que está diseñada para que haya preguntas abiertas. Lo que sí siempre insistimos que sean preguntas de interés general para todos los familiares y pacientes con epilepsia y que no sean muy específicas. Sin más, voy a pasar la palabra y luego vuelvo a Rocío Elías, que es presidenta de APADE, a quien conozco hace, no sé, 25 años. ¿No? Gracias. Buenas tardes a todos y vamos a agradecer a la SED por poder estar aquí representando no solo a nuestra asociación, que es APADE, sino a las asociaciones que andan sueltas por ahí, que no están federadas, y también a la Federación de Epilepsia, el FEDE, de la cual APADE es socio fundador. Igualmente a Plena Inclusión, porque también como llevamos dos colectivos, que es uno con discapacidad intelectual y epilepsia, y otro con epilepsia sin discapacidad intelectual. Entonces también estamos federados en Plena Inclusión. Entonces, bueno, pues simplemente dar las gracias y, bueno, pues para lo que queráis, estoy aquí. Muchas gracias, Rocío. El formato de la reunión va a ser de coloquio y lo que vamos a hacer para poder ordenar los temas es recibir las preguntas a través del chat y vamos a empezar con uno de 5 temas, que va a ser el diagnóstico de la epilepsia en el presente. Luego vamos a hablar del diagnóstico de la epilepsia en el futuro, de las pruebas, ese es el tercer bloque, de los tratamientos, digamos, convencionales y, por último, de los tratamientos futuros. Entonces, como decía antes, tenemos a los doctores Manuel Toledo, que es el encargado jefe de epilepsia del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Hola, Manu. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la oportunidad de poder participar en esta sesión un año más, y creo que a los organizadores y a la SEP tenemos que felicitarla, y también a las asociaciones por conseguir que cada año lograr por lo menos un contacto, incluso en estas circunstancias. Y con esto cedo la palabra. Gracias. Y la doctora Ángeles Pérez Jiménez. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto poder compartir con las asociaciones de pacientes desde la Junta Directiva y desde un poco las personas que nos encargamos de hacer el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con epilepsia, de poder compartir con vosotros los diferentes aspectos de esta enfermedad, sobre todo pensando, como ha dicho el doctor Seratosa, en el presente y en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, María Ángeles. De momento no hay ninguna pregunta aún, entonces yo pues querría empezar preguntando a Rocío cuáles son los aspectos más importantes para un familiar o un paciente, según tu opinión, en cuanto al diagnóstico de la epilepsia
en la actualidad el diagnóstico de cómo se hace en estos momentos los diagnósticos de los diferentes tipos de epilepsia, si tardan mucho, tardan poco, etcétera. ¿Cuál es tu opinión sobre este aspecto de la epilepsia? Me lo preguntas a mí. A ver, nosotros cuando viene una persona con epilepsia, pues viene muy disgustada, viene más que disgustada, lo que viene es con miedo. Viene con miedo, no sabe lo que es, se le ha presentado ese caso y entonces lo primero que le enviamos es pues a un hospital pues que tenga epilepsia, o sea, que tenga epileptólogos. No derivamos, no solemos derivar a neurología. Procuramos hospital con área de epilepsia, mejor. Si no, pues el hospital que también ellas decidan, porque también lo deciden, ¿no? Entonces, ¿qué procuramos? Pues calmarlos, decir que tienen que buscar, o sea, que llevar al chico o la chica lo que le ha pasado, tal. Y una vez que está diagnosticado con epilepsia, pues entonces ya nosotros tratamos de que conforme a la medicación que le han puesto los epileptólogos o el neurólogo, quien sea, pues ya decimos que nosotros preferimos que sean epileptólogos. Pero bueno, si no es así, pues neurología también. Entonces, lo que hacemos es que vayan teniendo una relativa, porque es relativa normalidad dentro de primero de su entorno, o sea, de su casa, con la persona que tiene epilepsia. Esto es un poquito difícil porque está el papá, está la mamá, suponiendo que haya papá y mamá. Es un poquito, pues muy de profundo y muy de estrés, muy de preocupación y bueno, pues a adaptarse a esa nueva circunstancia de tener un miembro familiar con epilepsia. Si es niño, es diferente la manera de actuar, ¿no? Y si es adulto, también. O sea, hay una diferencia entre ellos. Si es pequeño, pues bueno, pues coger y decir, vale, tenemos este problema, hay que hacerlo, pero el niño no puede dejar de ir a clase, de ir al colegio, de tal. ¿Que es adulto? Bueno, pues también lo tenemos, pero que tampoco puede quedarse en su casa y no querer marcharse. El problema principal que encontramos nosotros aquí es que cuando ni es pequeño ni es mayor. Por ejemplo, 15 años, 13 años, se le diagnostica epilepsia, entonces ahí es el problema grande. Ellos por sí, los padres, los hermanos o los amigos, quien sea, él trata de escondérselo primero. Y entonces ahí es donde tenemos que entrar nosotros y decir, no puede ser así, o sea, que tiene que ir aceptándolo poco a poco, como sea, ¿no? Los padres volvemos a lo mismo. Tampoco puedes, si es niño, tampoco se pueden volcar en el niño si tiene más hijos, suponiendo que tenga más hijos, con ese niño que tiene epilepsia y olvidar un poquito a los otros. Tampoco se puede olvidar de la pareja si tiene pareja. Tampoco se puede, o sea, que la mamá, la que quiere arropar, la que quiere cubrir y la que quiere tapar a ese niño o esa persona que ya no es tan niño, y entonces lo que hace es no dejarle respirar un poquito. Entonces, tiene que ser si es niño, como un niño normal. Tiene que ir al colegio. Y no puede decir, voy a esconder mi epilepsia. No, lo primero que tiene que ir a los profesores y decirles, a ver, mi hijo tiene epilepsia. Y aunque luego no tenga por qué decir a todas las aulas, tengo epilepsia, pero sí es conveniente porque en algún momento tiene una manifestación de una crisis. Entonces, los otros chicos se asustan, no saben qué hacer, pero si ellos ya saben que tiene epilepsia, pues entonces el profesorado, que a veces nos llaman a nosotros para que demos un poquito de charla en este aspecto, pues el profesorado ya tiene que estar con esos chicos diciendo, a ver, tiene epilepsia, pero puede ser esto, puede hacer esto, es un niño normal completamente, pero con epilepsia. Eso en cuanto no tiene discapacidad intelectual. Nosotros llevamos los dos colectivos, uno con discapacidad intelectual y otro sin discapacidad intelectual. El problema es mayor cuando tiene discapacidad intelectual y esos son nuestros hijos. Nosotros somos padres y amigos, defensores de las personas con epilepsia, pero también
no hemos querido decir, ahora lo voy a decir aquí, no hemos querido nunca poner con discapacidad intelectual, parece como esconderlo. Porque si decimos hace unos años, yo hablo, Apadi tiene ya 28 años, ¿no?, de vida. Entonces, cuando empezamos, pues nos encontramos que, claro, la gente aún no estaba preparada, primero, tanto como ahora, para la epilepsia. Segundo, asociaba la epilepsia con discapacidad intelectual. No es así. Y para que no fuera así, escondíamos, entre comillas, escondíamos a nuestros hijos. Y cuando fue la suelta de globos primero que hemos tenido en la Plaza Mayor, qué pena que nuestros hijos no estaban allí, pues no podíamos llevarlos. ¿Por qué no podíamos llevarlos? Porque daba la sensación, o dábamos a entender, que si era epilepsia y eran discapacitados intelectuales, porque se nota, pues entonces asociaban epilepsia y discapacidad intelectual. Y no es así. Entonces tuvimos que dejar a nuestros hijos apartaditos de estas cositas que hacíamos, de estas manifestaciones, y decir que la epilepsia no tenía por qué ser con discapacidad intelectual, pero claro, en realidad existe la discapacidad intelectual con epilepsia, pero hoy se puede decir claramente y no pasa nada. Pero hace unos años sí pasaba de todo. Entonces, a estas personas que tienen que ir a los servicios médicos, o sea, que le dan pues una prueba, tarda X tiempo, otra, pues yo le pediría que tenga un poquito de paciencia, porque efectivamente, pero eso es para ir a las administraciones donde se han realizado las pruebas o al epileptólogo o neurólogo que la lleve o que lo lleve, pues entonces decirle, ¿por qué tardan tanto? ¿O por qué pasa tanto con estos? Porque efectivamente la gente también dice que es que, claro, le diagnostican la epilepsia y hasta que se pone un tratamiento, pues pasa un periodo. Y ahí en ese periodo los papás, las mamás o las personas que ya son mayores no saben qué hacer. Y entonces eso sí que hay un hueco, un vacío que nadie le puede responder, pero es que las asociaciones tampoco. Las asociaciones tenemos que estar para decirles cómo actuar, cómo no actuar ante una crisis, no hablamos de eso, cómo actuar cuando un miembro viene a casa y se presenta con epilepsia, o cómo eso sí, hay que hacerlo, pero lo demás pues ya no es competencia nuestra, o sea que es competencia de que digas, hombre, yo fui a hacerme una prueba, es como si te hacen a ti una analítica y no te dan el resultado. Pues lo normal es que tú vayas a donde te han hecho la analítica a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y nosotros, pues eso, al llevar dos colectivos, pues tenemos doble trabajo porque enseguida los papás dicen, no, es que mi hijo no tiene discapacidad. Claro que no tiene discapacidad. Yo la pregunta que haría, ante que les digo a ellos que lo hagan también, que lo pregunten a los profesionales, si la epilepsia cuando empieza con 7 años o con 6 años, ¿va a derivar en una discapacidad intelectual? ¿O va a derivar en un no llegas hasta aquí? ¿O va a pasar? Eso sí que era la pregunta que les decimos que hagan. Yo suelo tener la contestación, no porque lo sepa yo, ni porque soy erudita, que no lo soy, pero porque oía a otros padres. Pues claro, y además a otros profesionales también. La epilepsia, hasta que llega a 7 años, si el niño empezó con epilepsia a los 5 o a los 2, no es igual que empiece a los 10 o a las 12. El cerebro ya está más hecho y entonces no hay tanto problema. El problema, por lo visto, está entre que desde los 6 años o desde los 4 años hasta los 10 años le viene la epilepsia. Y entonces está en periodo de desarrollo y claro, si tiene crisis, pues ahí es donde ya entran los epileptólogos y ya nosotros no podemos hacer nada. Pero lo que sí sé es que viene gente con bastante ansiedad, con bastante problema de decir, ¿y qué hacemos? Porque una cosa es diagnosticar, otra cosa también es poner tratamiento, pero luego es el día a día, el momento a momento. Hay momentos que dices, ¿y qué hacemos con esto? Y luego los caracteres de cada chico. Los niños y las personas adultas no todos tenemos el mismo carácter, ni todos somos tan abiertos, ni todos somos tan cerrados. Cada uno tiene su especialidad, o sea, su forma de ser, que entra también en esto. Y claro,
en una persona que puede pues llevar su epilepsia como bien, o sea, sin ningún problema, que los hay también, que los hay muchas. Yo creo que ha quedado clara ese problema, ¿no?, de la ansiedad y todos los problemas asociados a un diagnóstico de epilepsia, sobre todo cuando empieza, que es, yo creo, una etapa fundamental y que quizás deberíamos de tener pues, más tiempo en las consultas, en las asociaciones para informar. Yo creo que ahí las asociaciones cumplen un papel importante y bueno, pues yo siempre recomiendo la web de UCB, que es vivirconepilepsia.es, donde realmente se informa muy bien de todo. Tenemos ya bastantes preguntas y vamos a empezar con la primera para la doctora María Ángeles Pérez Jiménez. Es de Marta Martín Esteban. En niños con trastorno del espectro autista, con discapacidad intelectual, ¿es esperable que aparezca epilepsia? No necesariamente. El trastorno del espectro autista es mucho más amplio que la epilepsia y también las causas. Sí que hay algunos pacientes en los que se ven las dos cosas y a veces la epilepsia empieza antes, quizá en el primer año de vida, cuando es difícil poder diagnosticar un trastorno del espectro autista. Se empiezan a ver algunos signos en la relación, en los intereses, y esa es una parte, o sea, que genéticamente tengas una predisposición a tener un trastorno del espectro autista y epilepsia, o solo el trastorno del espectro autista, que quizá es más frecuente que no tengas epilepsia cuando tienes un trastorno del espectro autista a que la tengas. Y también lo que puede ocurrir a veces, haciendo un poco relación con lo que ha dicho Rocío, de cómo el hecho de tener una epilepsia grave provoca una alteración puede provocar en sí mismo una alteración en el neurodesarrollo si no se controla. Hay niños que desarrollan lo que se denomina una encefalopatía epiléptica y en algunos de estos niños aparecen algunos rasgos del espectro autista que pueden aparecer, incluso pueden llegar a desaparecer si esa situación de crisis continua y de alteración electroencefalográfica, caótica, de descargas epilépticas muy continuas. Si eso se controla rápidamente, que muchas veces no es posible, pueden mejorar o revertirse esos rasgos del espectro autista, pero no es una situación frecuente. Es más frecuente que tengas genéticamente las dos cosas, un trastorno del espectro autista y una epilepsia que generalmente inicia de forma precoz y que a veces es difícil de controlar con frecuencia. Gracias, María Ángeles. Una pregunta para el doctor Toledo. Me gustaría saber vuestra opinión sobre dispositivos que evalúan el riesgo de crisis, concretamente Neurosurveys. Carmen Subirón. Sí. MJN. Bueno, no quiero nombrar ninguno porque ahora mismo es una corriente que hay de detectores de crisis, ¿no? Son dispositivos que pueden ayudar a detectar las crisis en pacientes, ¿no? El futuro y el sueño dorado de todos los que padecen, fundamentalmente la epilepsia, pero también de los que las controlamos y somos responsables de controlarlo, es tener una posibilidad de detección y ya no decimos de poder prevenir o predecir que tiene una crisis, ¿no? Ahora, actualmente hay muchísimos dispositivos, hay algunos comercializados, hay algunos que incluso ya está aprobado por las agencias, en este caso la Agencia Americana de Medicamentos, y vendrán en el futuro, habrá diferentes detectores y ojalá haya predictores de crisis, ¿no? Pero en este momento no es una tecnología que estemos utilizando de rutina en la práctica clínica habitual, pues porque probablemente necesitamos
datos que confirmen y que nos ayuden a recomendar esto a todos nuestros pacientes, o por lo menos saber qué grupos de pacientes se pueden beneficiar de un contador de crisis o un detector de crisis, o en el futuro un predictor de crisis, ¿no? Gracias, doctor Toledo. Sí, bueno, yo comentar que todavía no hay ningún dispositivo realmente útil para detectar crisis. Quizás el dispositivo, en mi opinión, más útil es la cámara con detector de movimiento que se puede comprar por Amazon o en cualquier otro sitio, porque sí que permite para niños pues detectar cuando ocurre una crisis. Los demás dispositivos diseñados para eso mismo, pues realmente no los estamos usando en la práctica clínica, salvo en estudios. Yo creo que en el futuro sí que habrá dispositivos útiles, pero yo creo que ahora mismo todavía no está el campo maduro, y menos aún para predecir crisis. Tenemos otra pregunta para también, vamos a empezar con el doctor Toledo. Cuando llevas más de 20 años luchando con la epilepsia, una epilepsia fármaco-resistente por síndrome de Lennox-Gastaut, sin que se encuentre la causa ni a nivel genético ni a otro nivel, y probando todos los fármacos y combinaciones de fármacos posibles, ¿qué más se puede hacer? Bueno, entiendo que quien pregunte esto y pueda estar viviendo esta situación es una situación un poco desesperada, ¿no? Convivir con una enfermedad tan limitante, tan grave, y que realmente no encontramos en muchas ocasiones ni la causa del porqué ni la solución real de ese paciente, ¿no? Las buenas noticias son que si pensamos en lo que era la epilepsia, todos nos ponemos en la circunstancia actual, y lo que era la epilepsia hace 20 años, estos mismos 20 años que han transcurrido desde la evolución de Lennox-Gastaut a lo que es la epilepsia actualmente. Y ya no solo digo por los medicamentos, sino por todo el contexto médico, todo el contexto social que tienen los pacientes con epilepsia ha cambiado radicalmente, ¿no? No sé si hace 20 años, pero hace 30 o 40 años, un Lennox que pudiese tener posibilidades y los accesos que tiene a la salud y a recursos actualmente sí sería inimaginable. Y en ese sentido yo creo que actualmente hay ciertos aspectos de la medicina y de la ciencia que sí hay grandes avances que son prometedores para el futuro. ¿Qué futuro? No lo sé si es un futuro muy precoz o un poco más tardío, pero que sí se están haciendo grandes avances, pues, en esto que se dice de la genética, en nuevos tratamientos que podrán ayudar a pacientes con encefalopatías epilépticas. Seguro que sí, ¿no? Pero que en estos momentos lo que podemos decir es que la esperanza no es que tenemos abandonados a estos pacientes y que no se hace nada por ello. Igual no acertamos con un medicamento, pero que sí se están haciendo grandes avances en todo el espectro del paciente. Eso por lo menos empeñamos o se empeñan los esfuerzos en ello. Gracias. Yo simplemente añadir que en algunos pacientes se puede valorar la cirugía, y también comentar que el síndrome de Lennox-Gastaut idiopático es una entidad del puro, muy rara, y desgraciadamente no tenemos mucha idea de por qué ocurre. Se ha descrito alguna alteración genética, pero sigue siendo, yo creo que para todos los que nos dedicamos a la epilepsia, uno de los misterios que quedan por descubrir, ¿no? Porque realmente sí que muchos pacientes pues parecen que totalmente normales, ¿no? Y que tienen pues una capacidad normal que ha sido frenada por la epilepsia. Una pregunta para la doctora María Ángeles Pérez Jiménez. Yo creo que, bueno, es un poco repetir. ¿La epilepsia puede afectar a los síntomas nucleares del autismo o exacerbar el autismo?
No se oye. No, el espectro autista. No se oye, ahora sí se oye, ¿no? Que me habían cerrado. ¿Se oye ahora? Sí, ahora sí. Yo personalmente no soy una experta en trastorno del espectro autista como para poder contestar esta pregunta con mucha precisión. Lo que sí que es verdad, y por ejemplo, hilando con el síndrome del que se ha hablado ahora mismo, del Lennox-Gastaut, ciertos rasgos del espectro autista, que es un poco lo que con más frecuencia se ven ligados a síndromes epilépticos de este tipo graves, sí que se pueden acentuar cuando los niños están peor. Y también, por poner algún ejemplo, es verdad, también hilando con lo que has dicho, José, antes de la cirugía, realmente hay veces que niños que tienen muchas crisis y que están con estados de mal no convulsivo o con epilepsias frontales empiezan a desarrollar trastornos parecidos al trastorno del espectro autista o incluso con algunos rasgos psicóticos, y hay algunos ejemplos de pacientes en los que esa epilepsia se ha controlado, por ejemplo, por cirugía, con una displasia, una lesión frontal que es operada, y mejora significativamente ese comportamiento o esa falta de concentración, esos rasgos tan difíciles de manejar pues para ir al colegio, para la vida familiar. Pero no es la situación quizá más frecuente que vemos. O sea, es más frecuente que el niño con trastorno del espectro autista asocie una epilepsia, pero sí que se pueden agravar. También le ocurre en niños más pequeños con síndrome de West, algo que se denominaba regresión autista, ¿no? Creo que no es un término de ninguna clasificación, pero sí que se usa a veces, ¿no? Una regresión autista ligada a un agravamiento de la epilepsia. Niños que a lo mejor dejan de fijar la mirada, dejan de participar, etcétera. Gracias. Otra pregunta la voy a contestar yo. ¿Un trastorno del sueño puede ser causa de epilepsia? Lo pregunta Sandra Taylor. Normalmente un trastorno del sueño como tal no es la causa de una epilepsia, pero sí que un trastorno del sueño, como la apnea obstructiva o algunos otros trastornos, pueden agravar la epilepsia, tanto por la alteración del sueño como por ejemplo, en el síndrome de apnea del sueño, la alteración en la oxigenación cerebral. O sea, que pueden agravar una epilepsia existente, pero no causarla. También la epilepsia puede causar un trastorno del sueño, sobre todo si la epilepsia es nocturna, si las crisis se producen durante el sueño, pues eso da lugar a un trastorno del sueño, con un sueño de mala calidad. Vamos a pasar a la siguiente. Para el doctor Manu Toledo, ¿en qué situación están actualmente en España los estudios del cannabidiol? Estudios del cannabidiol, los ensayos clínicos que demostraron mayor eficacia del cannabidiol en dos síndromes específicos, que son los pacientes de síndrome de Lennox-Gastaut y otro síndrome epiléptico que se llama síndrome de Dravet. Entonces, estos pacientes sí tienen aprobada el uso de cannabidiol en ciertas circunstancias. Ahora mismo no está comercializado como tal, es decir, no tiene precio puesto por la Agencia Española por Medicamento, pero sí está accesible en un programa que se puede solicitar de los hospitales que se llama uso extendido, que es, para entendernos así, una especie de uso compasivo, es decir, si los pacientes no tienen respuesta a otros tratamientos aprobados y comercializados en España como tal, sí puede justificarse en algunos casos el uso de cannabidiol. Estudios actualmente activos de cannabidiol debe haber, pero ya no es necesario hacer más estudios para que se comercialice. Es decir, se encuentra en el proceso de llegar a unos acuerdos para que la Agencia Española del Medicamento y, por lo tanto, las farmacias o los hospitales españoles logren tener cannabidiol en uso rutinario. No obstante, ya digo, el cannabidiol es un fármaco que será un fármaco antiepiléptico, que será específico para dos síndromes epilépticos que
que han demostrado mejorar las crisis epilépticas en estos casos. No estarán aprobados para todas las epilepsias, como igual pueden ser algunas expectativas. Es decir, el hecho de tener una epilepsia refractaria no habilita el uso de cannabidiol. Se tienen que tener estos dos síndromes epilépticos que probablemente los conozca el neurólogo o el neuropediatra concretamente que los lleva. Gracias, doctor Toledo. Vamos a pasar al siguiente bloque, que sería el diagnóstico de la epilepsia en el futuro. ¿Y qué nos comentaría la doctora Pérez Jiménez sobre el diagnóstico en el futuro? Quizás yo os comentar un poco que desde hace unos 30 años seguimos haciendo las mismas pruebas fundamentales, el vídeo EEG prolongado, sobre todo, y la resonancia magnética, incluso el PET. Ya desde hace 30 años se hacen un poco mejor, pero quizás estemos un poco ahí atascados. Sí, bueno, yo creo respecto a pruebas instrumentales, o sea, dejando un poco la genética aparte, que quizá es algo para hablar de forma específica, quizá lo bueno es que con avances tecnológicos, con innovación tecnológica, lo que podemos hacer es esas pruebas que conocemos, perfeccionarlas, logrando una mayor precisión en el diagnóstico. Eso por una parte. Y luego lo que se puede es las señales que obtenemos, integrarlas entre sí, es decir, integrar las técnicas de imagen con las técnicas neurofisiológicas, de manera que, por ejemplo, puedas ver el foco epiléptico reproducido en 3 dimensiones en la propia resonancia del paciente, que es lo que se llama el análisis de fuentes, por ejemplo, que es hacer un electroencefalograma con muchos electrodos y esa señal luego se hace un análisis matemático, físico, y esa señal se reproduce gráficamente en el modelo de la resonancia del paciente. Eso tiene mucha más precisión espacial o topográfica que pueda tener el hacer un electroencefalograma convencional. Y así también, por ejemplo, técnicas de imagen funcional que se llaman, que no solo que se ven las funciones cerebrales reproducidas en la imagen anatómica de la resonancia del paciente. Por ejemplo, puedes activar con tareas de lenguaje donde se produce el lenguaje en el cerebro y eso en el propio paciente, o sea, verlo en la resonancia del paciente, localizarlo. Y así diferentes pruebas que integradas entre sí, lo que nosotros llamamos integración multimodal o análisis multimodal, sí que yo creo que estamos pudiendo llegar más lejos con nuestras hipótesis de dónde se están produciendo las crisis y a veces hasta localizar el origen de las crisis en zonas muy profundas del cerebro o en zonas que son áreas pequeñas y que se pueden identificar por ejemplo, para la cirugía de la epilepsia. Yo creo que ese es un avance que está en nuestras manos, o sea, que se puede implementar en los centros que nos dedicamos a la epilepsia simplemente con formación continuada y recursos, innovación tecnológica. No sé qué opináis vosotros al respecto. Gracias. Yo destacaría en cuanto a pruebas futuras que están un poco atascadas, la resonancia magnética de 7 teslas, que nos puede localizar y detectar lesiones que no se ven con 3 tesla. Sí, y sí. quizás los estudios, bueno, pues con encefalografía y detección de focos con múltiples, numerosos electrodos puestos en la cabeza, que es algo parecido a la magnetoencefalografía. Son registros cortos que, bueno, pues básicamente son interictales entre crisis, pero bueno, yo creo que hemos avanzado sobre todo en la genética y en la difusión de la resonancia. En el futuro vamos a ver si hay más avance de RM7 Tesla y electroencefalografía de alta definición. Doctor Toledo. Sí, yo creo que, bueno,
probablemente yo no tengo tantos años, pero cuando parecía que incluso hoy nos preguntamos, ¿no?, qué hubiese sido si la resonancia magnética hubiese salido hace muchos años atrás. Sin embargo, hemos ido aumentando probablemente la calidad de los electroencefalogramas. Actualmente es más accesible hacer electroencefalogramas más largos, ya no solo más cantidad de electrodos con mejores equipamientos de ordenador que nos ayudan a focalizar o detectar la epilepsia, si queremos decir, sino también yo creo que el mundo de la imagen integrada, la parte que funcional con la estructural, eso nos ha ayudado mucho, pero sigue siendo fundamental, a pesar de todo eso, la experiencia clínica y la historia clínica. Y eso, por ahora, yo creo que estamos lejos de poder automatizar esa historia clínica, ¿no? Yo siempre envidio los compañeros de otras especialidades, por ejemplo, los endocrinólogos, ¿no?, o los hematólogos. Ellos son capaces de, mirando una analítica, saber si el paciente tiene o no tiene diabetes o si tiene o no tiene un problema de sangre. Y nosotros en el mundo de la epilepsia, a pesar de todos los electroencefalogramas más complejos, las resonancias magnéticas, tenemos que apoyarnos mucho en lo que nos cuenta el paciente, y por ahora pienso que en los próximos años seguirá bastante así, ¿no? La necesidad que nos cuenten una historia y después ser capaces de integrar todos de esos resultados de resonancias más avanzadas, electros más avanzados u otras pruebas dentro del contexto de que habla el paciente. En este aspecto sí que nos gustaría recibir el feedback de los pacientes y sus familiares sobre lo que comenta el doctor Toledo, que sería la automatización del estudio de los pacientes. Es decir, que básicamente algo que a los médicos no nos gusta y nos oponemos, la utilización de más o menos robots o sistemas de inteligencia artificial para el diagnóstico e incluso el manejo de los pacientes. Si alguien quiere opinar a través del chat, pues estupendo. En cuanto a pruebas, yo creo que ya hemos opinado. Y vamos a pasar a tratamientos convencionales, es decir, los que tenemos ahora. Y aquí tenemos una pregunta. Tratamientos disponibles en la actualidad o, aunque sean futuros, que sean similares a los actuales. Por ejemplo, nos pregunta Alicia Pérez García, al hilo del cannabidiol, ¿en qué circunstancias y en qué hospitales se pueden aplicar? Se puede obtener. Doctor Toledo, el cannabidiol, Sí, ¿en qué circunstancias y en qué hospitales se puede yo creo que cualquier hospital, cualquier médico de la red pública puede solicitar el uso de cannabidiol. Incluso yo creo que en la red privada, lo que pasa es que el costo del cannabidiol en la red privada debe ser a día de hoy bastante alto, pero cualquier médico de la red pública española, y concretamente cualquier servicio de farmacia de un hospital de la red pública española, podría solicitar el uso de cannabidiol como tratamiento antiepiléptico. No obstante, ya digo que a día de hoy no es un fármaco que esté dentro de los fármacos que están accesibles a los pacientes en España, sino que se tiene que utilizar bajo unas circunstancias muy especiales que se llama uso extendido, es decir, es el paso previo a que se apruebe en España, pues nos podemos adelantar bajo un diagnóstico específico. Pero en ese sentido, el país es muy equitativo y cualquier centro de la red pública o incluso desde la red privada se puede solicitar para un paciente bajo las indicaciones. Gracias. Y bueno, en cuanto a tratamientos convencionales, preguntar a la doctora María Ángeles Pérez Jiménez cómo ve el tratamiento convencional ahora de la cirugía de la epilepsia en España.
La cirugía de la epilepsia está infrautilizada, no solo en España, prácticamente en todo el mundo. Cuando está indicada que tener una epilepsia que no responde bien a fármacos no es equivalente de que tengas que ser evaluado para tratamiento quirúrgico de la epilepsia en todas las circunstancias, con todas las pruebas necesarias, todo el protocolo, ni que puedas tener opción al tratamiento quirúrgico, pero sí un porcentaje importante de estos pacientes, con lo cual todo paciente que tenga una epilepsia farmacoresistente, sobre todo si tiene una epilepsia que da signos de que pueda ser una epilepsia focal, debe de pensarse en la posibilidad de derivarle a un programa o a un equipo de evaluación de tratamiento quirúrgico. Esto es un poco el sentir de toda la gente que nos dedicamos a la cirugía de la epilepsia. Y, sobre todo, en los primeros años de la vida hay pacientes que pueden curarse o mejorar mucho con la cirugía y que si se derivan a tiempo también se puede prevenir que tengan un deterioro del desarrollo psicomotor. Eso es así. O sea, la tendencia ahora es ir a una evaluación prequirúrgica, a un tratamiento quirúrgico, cuanto antes se pueda. Aunque hay un cuello de botella, no sé, en España, en todas partes, porque es un proceso que requiere mucho tiempo de estudio, muchos recursos que son limitados, con lo cual siempre en todas las unidades que hacemos evaluación prequirúrgica, aquí en España y fuera de España, hay listas de espera. No sé, no conozco ningún centro que se haga, salvo los lactantes, los niños pequeños, que se les intenta hacer todo muy deprisa, siempre hay que esperar un tiempo. A veces los pacientes perciben que algo no está funcionando porque tienen que esperar, pero es una limitación que ocurre, ¿no? Ocurre con frecuencia. Un tiempo, unos meses, un año. Gracias. Sí, lo de la cirugía de la epilepsia es interesante porque a pesar, está acoplado ahora, a pesar de los años que llevamos, pues yo creo que son más de 40, desde luego, haciendo cirugía de epilepsia de forma más o menos rutinaria, más o menos el número de pacientes que se operan por año pues tampoco ha aumentado mucho. Esto pues habría que estudiarlo bien y desde luego uno de los motivos yo creo es como decía la doctora Pérez Jiménez, el retraso en la evaluación prequirúrgica que debe hacerse a los 2 o 3 años de pues, ver que la epilepsia no responde a los antiepilépticos. Con respecto a este tema, nos preguntan, César Camián, ¿cuánto tiempo es necesario para tener la certeza de que el tratamiento funciona o no? Doctor Toledo. Bueno, eso es un poco variable dependiendo de la epilepsia fundamentalmente, ¿no? O sea, alguien que tenga muchas crisis en un día, pues sí verá rápidamente, curiosamente esa persona puede ver rápidamente los efectos de una medicación, pero los pacientes que tienen muy pocas crisis, aunque sean muy limitantes, pues una vez al año, pues igual tiene que esperar todo un año para ver la respuesta. Pero en general vamos a decir que los neurólogos aceptamos, o los médicos que tratamos la epilepsia, como un periodo al menos de un año, que parece mucho, para nosotros poder dar una respuesta más o menos de cómo se comportará la medicación a largo plazo, ¿no? Es más o menos lo que establecemos nosotros en nuestros códigos, en nuestras charlas, para decir si algo está funcionando o no, más o menos el periodo de media, y considerando a todos los pacientes iguales, que hablamos para saber si una medicación funciona y va a funcionar en el futuro o no. Gracias, doctor Toledo. Vamos a meter un inciso aquí sobre la vacuna del COVID. Hay muchas personas que preguntan sobre la indicación, la necesidad o no, la contraindicación de vacunar
a pacientes con epilepsia, algunos discapacitados que están en instituciones, otros que no. Entonces vamos a hacer un turno libre. Si alguien quiere opinar sobre el tema, quizás María Ángeles. No se oye. Es que ahora sí, ¿no? Sí, ahora ahora. Sí. Poco tengo que decir de la vacuna. Sí que hay un interés nosotros lo hemos visto sobre todo en los niños más mayores y también en los que están institucionalizados. En principio, el consenso que existe es que no hay ninguna contraindicación para que se reciba la vacuna, ¿no? Según los criterios de la población general. Quizá alguna duda a mí me ha surgido en pacientes que tienen una epilepsia autoinmune activa. Yo creo que algo de miedo, es decir, no supe contestar y es algo que estamos un poco intentando preguntar a otros colegas, porque hay un terreno que es un poco que desconocemos, ¿no? Que lo tenemos que no sabemos. Quizá esa es la única circunstancia que crea un poco de miedo, ¿no? Es cuando tienes un síndrome claramente autoinmune, una enfermedad autoinmune. Pero una paciente con un síndrome de Rasmussen con crisis muy activas, es decir, con un proceso inflamatorio autoinmune activo a nivel del sistema nervioso central. Gracias, doctor Toledo. Bueno, de forma general, pues la vacunación, yo creo que, sobre todo lo que se refiere a mí, son pacientes adultos, está recomendada, salvo excepciones, pues como decía, decía la doctora Pérez, pues hay que tener en cuenta, pero en general la vacuna, y sobre todo vacuna COVID, que dadas las circunstancias y dado la posible gravedad de la enfermedad COVID, pues en principio sí nos va a beneficiar a todos, ¿no? Pocos estamos protestando respecto a vacunarnos, es más, por primera vez veo que nos peleamos para ver quién se puede vacunar, o sea que en principio sí nos va a proteger a todos. No obstante, aprovecho para hacer un poco de publicidad también de la Sociedad Española de Epilepsia, donde, accediendo a la página web, pues tienen una nota sobre las recomendaciones, incluso el acceso que tiene la Agencia Española al Medicamento para la vacunación en los pacientes con epilepsia sobre la vacunación COVID, las recomendaciones que hacemos los epileptólogos a nivel nacional. Sí. Yo también pienso que hay que favorecer la vacunación de los pacientes con epilepsia, especialmente los que están en residencias o instituciones. Y el único tema, como comentaba María Ángeles, es el de los pacientes que están en tratamiento inmunosupresor. Quizás haya que buscar un momento en el que no estén tratados, eso hay que verlo en la consulta, y pues evitar que coincida este periodo de la vacuna con algunos tratamientos que deprimen el sistema inmunológico, ¿no? Y también en pacientes con corticoides se recomienda 3 meses sin corticoides para vacunar. Vamos a otra pregunta. Los futuros fármacos anticrisis, como se llaman ahora, antipilépticos, futuros, ¿tendrán menos efectos secundarios? Manu. ¿La pregunta es a mí, perdón? Sí. Sí. Bueno, es difícil que actualmente los fármacos antiepilépticos o anticrisis que hay son fármacos bastante seguros que tienen pocos o relativamente pocos efectos secundarios graves. Y esto creo que es una condición que se les exige a los nuevos fármacos antiepilépticos o los del futuro, es que tengan un perfil de seguridad para los pacientes muy alto. Solamente aquellos fármacos que demuestren una eficacia muy, muy, muy superior a lo que existe actualmente podrán atreverse a competir con los fármacos que hay actualmente, ¿no? Actualmente no se aceptaría fármacos con un riesgo muy alto para obtener el mismo beneficio. Y los que tenemos actualmente en el mercado
podríamos decir que en general son fármacos muy seguros, ¿no? Que se hacen con bastante seguridad y poca probabilidad de que tengan consecuencias nocivas para el paciente. Otra pregunta, ¿qué fármacos están funcionando específicamente en el síndrome de Dravet? Y si hay alguno específico que no sea apropiado para dicho síndrome. Bueno, sí que hay fármacos específicos como el cannabidiol, el estiripentol y la fenfluramina. Sobre todo la fenfluramina parece muy eficaz. Y hay fármacos contraindicados como la lamotrigina, todos los que sean bloqueantes de canales de sodio, carbamazepina, oxcarbazepina, eslicarbazepina, etcétera. O sea que sí que hay tratamientos indicados específicamente ahora que funcionan bien, sobre todo destacar la fenfluramina, si estáis de acuerdo. Otra pregunta para la doctora. Si las pruebas no ofrecen opción a cirugía en ese momento, en un momento dado, ¿no? ¿Se deberían de volver a repetir más tarde y cuánto más tarde? Bueno, cada paciente es diferente. En algunos casos, en una primera evaluación prequirúrgica, no llegas a poder delimitar la zona de origen de las crisis y asegurar que se va a poder quitar esa zona sin un riesgo neurológico aceptable. Con lo cual, a veces eso, al cabo de unos años, puede cambiar ese escenario porque puedes tener más capacidad de afinar más o de ver lo que no has visto antes. Sobre todo, por ejemplo, cuando no has podido ver una lesión y se puede hacer una técnica de imagen de mayor definición o mayor resolución y ves una lesión que antes no habías visto. O sea que la cirugía de la epilepsia puede ser algo que en un momento determinado no se puede ofrecer y al cabo de un tiempo o de unos años o simplemente repitiendo la exploración en otro momento evolutivo del paciente, se puede ofrecer. Pero, sin embargo, en otras ocasiones, desde el primer momento, se ve que no va a poder ser una epilepsia remediable quirúrgicamente. Por ejemplo, si tienes pues una epilepsia que es genética, con múltiples lesiones cerebrales, determinadas circunstancias que desde el principio, desde el primer momento que entra el paciente en una evaluación prequirúrgica, se puede descartar la cirugía como tratamiento. La cirugía en la que llamamos resectiva, la cirugía que puedes quitar una parte de la corteza cerebral focal. Hay otro tipo de cirugía que se llama paliativa, que son técnicas que se hacen con procedimientos quirúrgicos, pero que normalmente no se obtiene la curación o el control total de las crisis, pero sí a veces una mejoría importante de las mismas, de las crisis. En ese caso, muchos pacientes que no se pueden operar, al quitar una zona del cerebro, se puede ofrecer una cirugía que llamamos paliativa, otras técnicas. Gracias. Nos preguntan sobre el tema de la vacuna. Me gustaría saber si puede tener la vacuna interacción con medicamentos antiepilépticos, levetiracetam, Iazpren, Cevinil, lamotrigina. La respuesta es no. No. ¿Algún comentario? Otra pregunta que había dejado para esta fase es ¿cómo lidiar con la epilepsia en la etapa educativa? Seguimos encontrando dificultades en algunos centros que no están preparados a nivel formativo o sanitario. Doctor Toledo. Sí, bueno, yo creo que es una gran lucha y yo creo probablemente si todas las asociaciones de pacientes con epilepsia se tuviesen que poner de acuerdo en algo, yo creo que esto sería uno de los puntos se tendría que poner la difusión y el conocimiento de la enfermedad y en los centros educativos, ¿no? El poder actuar. Nosotros desde el punto de vista médico siempre hemos estado muy predispuestos a ayudar en la educación y en la difusión, pero nosotros no tenemos la capacidad o intentamos pues con acciones como esta que estamos haciendo hoy o dando a conocer la epilepsia, pero
concretamente son los centros quien tiene que plantearnos a nosotros las necesidades para nosotros acudir. Nosotros no podemos ir a invadir las intimidades o el día a día de nadie, ¿no? Entonces, en este sentido, los profesionales sanitarios en general, porque digo también enfermería, cualquiera que esté, estamos muy predispuestos a educar y difundir siempre que nos exijan una necesidad. Y en este sentido yo creo que el papel de las asociaciones, de los pacientes con epilepsia y de los centros es muy importante en su demanda y organizar la demanda. Sí, yo creo que es un tema a insistir y que las asociaciones de pacientes pueden impulsar, ¿no?, la realización de cursos, de visitas a centros, etcétera. Pero sí que se insiste, vamos, en el caso yo creo que las enfermeras de nuestras 3 unidades han participado en cursos en diferentes centros educativos y, bueno, pues cada vez yo creo que hay mejores protocolos y ya no es tan raro para un profesor enfrentarse a un niño con epilepsia. Bueno, se nos va acabando el tiempo. Hay una pregunta aquí sobre farmacoresistencia en el síndrome de Down. No sé si el doctor Toledo quiere comentar algo. Perdón. Bueno, el síndrome de Down no se asocia con mucha frecuencia a epilepsia, pero sí es verdad que reconocemos crisis epilépticas de los pacientes como síndrome de Down, es uno de los signos que se pueden asociar, y en ocasiones hay a veces que aparecen epilepsias tardías, tardías quiero decir cuando los pacientes con síndrome de Down avanzan en la edad y se puede producir un deterioro cognitivo, una demencia, que a veces sí pueden asociar crisis epilépticas, pero que a priori cuando aparecen epilepsias en el síndrome de Down no suelen ser epilepsias muy complicadas, al menos de tratar, ¿no? No complican mucho la enfermedad, salvo en algún síndrome que existe, que es cuando los pacientes con síndrome de Down son muy longevos, han vivido mucho y a veces sí aparece una epilepsia tardía. Pero en sí no tenemos grandes complicaciones, no tenemos mayor frecuencia que en otros síndromes de pacientes con crisis con epilepsia y no refractarios al tratamiento, es excepcional. Totalmente de acuerdo. La epilepsia no es tan frecuente en el síndrome de Down, ocurre en algunos pacientes y no suele ser resistente a fármacos y sí que ocurre en algunos pacientes mayores. Bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta más. Yo creo que ya no hay más preguntas. ¿Algún comentario de alguno de los 3? Bueno, pues si no hay una más, vamos a acabar con esta. Es sobre el síndrome de Dravet en un paciente adulto y bueno, una crisis durante la segunda dosis de la vacuna. Bueno, pero no es por la vacuna, es por la fiebre, ¿sí? Sí. Vale, pues vamos a acabar ya aquí. Quería agradeceros a los 3 vuestra colaboración, a la Sociedad Española de Epilepsia y si Rocío quiere comentar y cerrar el coloquio, pues adelante. Yo por mi parte Sí, a ver, yo lo que quería decir ante todo es que aprovechando por alusión que has dicho con algo de las asociaciones que debíamos también de poner pues nuestro granito de arena para estar, como si dijéramos, entre unos y otros, el epileptólogo, la persona con epilepsia y nosotros en medio. Pues ya te decía yo, por mi parte, por la parte que lo hemos pensado muchas veces, APADE y la federación, que veo que también,
en algún momento también podéis vosotros, si veis que necesitáis en algún momento que nosotros hagamos de enlace, por decirlo así de alguna forma, ¿no? Nosotros no somos epileptólogos, nosotros no somos neurólogos, nosotros estamos de la epilepsia pues como estamos, pero sin embargo sí podemos ayudar a la SEP, porque en esto también quiero dar las gracias, que yo no sé si lo dije ya en otra ocasión, pero lo vuelvo a decir, que la epilepsia o sea, que la Sociedad Española de Epilepsia, la SEP, ya no esté conjuntamente en la SEN, sino que vaya por separado. Esto quiere decir que tienes una autonomía y que podemos todas las asociaciones de epilepsia acercarnos más para apoyaros. ¿En qué sentido? Pues eso lo tenéis que decir vosotros. ¿En qué podemos ayudaros? ¿En qué podemos...? A ver, está la política. ¿Por qué entra aquí la política? Porque para hacer una investigación en epilepsia, para hacer las ferias que hace la Federación en epilepsia, todo se necesita un aporte económico. Si nosotros pudiésemos, yo no me estoy refiriendo a la PADE, me estoy refiriendo a la Federación y a todas las asociaciones conjuntamente que tenemos, ¿no?, alrededor. Que si pudiéramos aportar algo o ayudar para que, por ejemplo, hablar con políticos, hablar con ministerios, hablar con eso, ¿con el tema de qué? Pues con el tema que haya puesto, en este caso vosotros, la SEP. Tenemos dificultades para entrar en esto, tenemos dificultades para entrar en otra parte. No hablamos de neurología ni hablamos porque eso vosotros sois los eruditos, pero sí para relacionarse y con el gobierno, por decirlo así. ¿Sabes? Ese es el que tiene la partida económica. Sin partida económica no se puede ir adelante. Y desde aquí quiero haceros llegar que contéis con nosotros en ese sentido de que vamos a poder hacer milagros, no, pero si somos otro granito de arena para apoyaros en el sentido de que avance la investigación en epilepsia y que para que alguna diga, pues mira, esto os corresponde a vosotros o no sé qué y podéis ir, pues aquí estamos. Es lo único que os digo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Muy bien. Pues nada, muchas gracias a todos y que tengáis cuidado con el virus. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Adiós. Gracias. Adiós.